En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista del 19 al 25 de agosto 2024. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Gracias por su visita. Quiero también agradecer sus comentarios que han estado dejando y es algo que apreciamos y nos anima bastante. Muchas gracias. Vamos entonces a ver este tema muy interesante. Pudiéramos decir que por medio de este estudio, Jehová nos está dando un consejo directo de qué cosas Él espera que sus siervos de manera individual hagamos, sin importar si vemos que otros que están adentro de la congregación no lo están haciendo. Veremos que nuestra salvación se obra de manera personal, individual. Si alguien no lo está haciendo bien, esa persona en algún momento tendrá que responder por sus acciones, pero no tiene sentido que nosotros nos desviemos también porque vemos que otros están desviando. Por eso el tema, quedémonos en la tienda de Jehová para siempre. El texto temático es Salmo 15:1. Oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? Esa es la pregunta, ¿quién? Y en este estudio veremos la respuesta. Veremos qué cosas hay que hacer específicamente para mantenernos como huéspedes en la tienda de Jehová. Quiero aclarar que a algunos hermanos estos temas no mucho les parecen. Algunos hermanos me han escrito diciéndome que no hay que hablar de cosas negativas, que no hay que decir cosas negativas que los hermanos hacen, que los hermanos dicen, porque eso no edifica en nada. Bueno, en esta ocasión, y hago la aclaración, no son ocurrencias de un servidor, no es algo personal, es algo que Clavo, fiel y prudente está enviando, no solo a nosotros, sino a nivel mundial, y la madurez espiritual de cada hermano se demuestra en cómo se reciben estos consejos. No se nos ocurriría quejarnos con Jehová y decirle que quite de la Biblia todos los relatos que hablan de manera negativa de las imperfecciones de sus siervos. No se nos ocurriría tampoco escribir una carta a la sucursal diciéndoles que no manden esos estudios porque son muy negativos y de alguna manera ofenden la sensible conciencia de algunas hermanas o de algunos hermanos. Así que con mucha madurez vamos a abordar este estudio con el propósito de entender la información y de edificarnos, de crecer nuestra fe, nuestra espiritualidad y sobre todo nuestro amor por Jehová, a pesar de las circunstancias personales que nos rodean. Entonces, ¿qué nos pide Jehová para seguir disfrutando de su amistad y cómo espera Él que tratemos a sus amigos? Vamos a ver, y de antemano les agradezco mucho su apoyo, que dejen su like en este video y se suscriban si aún no lo han hecho y puedan compartir este video. Tenemos el párrafo 1 y vamos a leer el texto Salmo 15, 1 al 5. Oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? Ahí son preguntas, note la respuesta. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo y no mancha la reputación de sus amigos. Rechaza a todo el que es despreciable, pero honra a los que temen a Jehová. No deja de cumplir lo que promete aunque salga perdiendo. No presta dinero cobrando intereses y no acepta un soborno para perjudicar al que es inocente. A quien actúa así, nada lo sacudirá jamás. Qué hermosas palabras. ¿A qué nos ayuda el Salmo 15, 1 al 5? Nos ayuda a desarrollar y mantener una estrecha relación de amistad, de adoración con el Creador, Jehová. Esto debido a que este salmo, como ya leímos, plantea dos preguntas y da las respuestas ahí mismo. Lecciones muy útiles para acercarnos más a Dios. Vamos ahora al 2. ¿En qué podría haber estado pensando David cuando mencionó la tienda de Jehová? Respuesta.
Posiblemente estaba pensando en el tabernáculo. Estuvo en Gabaón durante un tiempo. David también mencionaba la santa montaña de Dios, quizás refiriéndose al monte Sión, en Jerusalén. El monte Sión es algo bastante emblemático y significativo en las Escrituras. No es algo que ya pasó a la historia. De hecho, en el libro de Apocalipsis se menciona simbólicamente, y bueno, el tiempo dirá, pero el punto es que se menciona que nuestro Señor Jesucristo estará sobre el monte Sión y con 144,000. Imagínese. Párrafo 3. ¿Por qué debería interesarnos el Salmo 15? Número 1. Todos los siervos fieles de Jehová pueden ser huéspedes en su tienda simbólica si cultivan una amistad estrecha con Él. En otras palabras, si lo adoran en espíritu y en verdad. Mire, este estudio nos va a enseñar que podemos adorarlo de la manera religiosa tradicional. Ir a las reuniones, ir al servicio, y alguien diría, ya cumplió. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad implica tener una relación personal con Él, una amistad estrecha con Él. Otro comentario. El Salmo 15 señala algunas cualidades que tenemos que desarrollar para seguir siendo amigos de Jehová. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí vemos la imagen. Para los israelitas del tiempo de David, la idea de ser huéspedes en la tienda de Jehová era una imagen fácil de entender. Veremos que a través de este estudio que ser huéspedes en la tienda de Jehová es mucho más que solo ir al salón del reino, es mucho más que solo llegar y sentar o calentar una banca o un asiento, implica más. No estamos diciendo que está más arriba, que es más difícil. Veremos que tiene mucho que ver con la forma en que tratamos a los demás. Andemos de manera intachable y hagamos lo que es correcto. Párrafo 4. Tenemos Isaías 48:1 para leer. Leámoslo primero. Oigan esto, oh casa de Jacob, ustedes los que se llaman a sí mismos por el nombre de Israel y que han salido de las aguas de Judá, ustedes los que juran por el nombre de Jehová y que invocan al Dios de Israel, aunque no con sinceridad ni con justicia. Son palabras muy directas. Esto también podría decirse así. Escuchen ustedes los que se llaman a sí mismos por el nombre de testigos de Jehová. Note, los que juran por el nombre de Jehová, los que invocan al Dios de Israel, aunque no con sinceridad ni con justicia. Son palabras muy directas y esto lo escribió el profeta Isaías. Pregunta, ¿cómo sabemos que no basta con estar bautizado para tener la aprobación de Jehová? El Salmo 15:2 habla del amigo de Dios como el que anda de manera intachable, que hace lo correcto. Los verbos andar y hacer implican una acción constante y progresiva. En otras palabras, la persona que se bautiza el día de su bautismo se encuentra, en teoría así debería de ser, de manera intachable y hace lo correcto, pero alguien diría, lo hizo solo el día del bautismo y los demás días dejó de hacerlo. Poco a poco se fue enfriando. Otro comentario, dedicarnos a Dios y bautizarnos es solo el comienzo del camino, no es el final de la carrera. En estos tiempos no basta con ser, bueno, en tiempos bíblicos no bastaba con ser israelita para ser huésped en la tienda de Dios. Algunos invocaban a Dios como dice Isaías 48:1, pero no lo hacían con sinceridad ni con justicia. Ahí está el punto. Entonces, notemos este punto. En otras palabras, como dijo Jesús, no es nada más de somatarse el pecho y decir, Señor, Señor, hicimos estas obras, predicamos en tantos lugares, dimos tantos estudios, pero ¿qué dirá él? Su corazón estaba lejos de mí. Este pueblo me invoca solo de nombre, solo del diente al labio, pero su corazón, dice, no hay sinceridad y no hay justicia. Bueno, esto es lo que el párrafo nos está transmitiendo.
Número 5. ¿Qué significa para Jehová andar de manera intachable y hacer lo que es correcto? No significa ser perfecto, porque nuestro genoma humano, nuestro ADN está infectado con el pecado. Pero note que dice la organización. Tampoco significa ir todas las semanas al salón del reino. Uno podría pensar, alguien que va a todas las reuniones es alguien intachable, es alguien ejemplar. Pero, ¿qué dice la organización en este párrafo? Que no significa alguien que no se pierde las reuniones. ¿Qué significa entonces? Notamos aquí que significa esforzarse por obedecer a Dios en todo aspecto de la vida. Aparentemente eso es obvio, pero dice incluso cuando estamos solos, cuando no nos están viendo. Esto podría significar llevar una doble vida. Y alguien podría tener un privilegio de servicio en la organización y aún así llevar una doble vida de pecado grave oculto. Hermano, ¿por qué dice estas cosas? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el párrafo. Hace poco estudiábamos de una hermana que sufrió bastante porque su esposo, que llevaba años de casado con ella y de ser anciano en la congregación, llevaba años también escondiendo un adulterio. Tenía aventuras mientras era anciano y esposo de la hermana a la vez. Entonces ahí está el punto. ¿Iba a todas las reuniones aquel hermano? Sí, ahí está. ¿Salía a predicar? También salía a predicar. Pero, ¿cómo era él cuando estaba a solas? Cometía adulterio. Y alguien podría molestarse en este momento y decir, ¿sabe qué, hermano? Ese es un asunto personal. Ese es un asunto privado. Bueno, sí, ciertamente no es función de un servidor hacerla de detective, pero recuerde, no es si los demás descubren o no lo que estamos haciendo, es ¿qué dice Jehová? Ese es el punto. Si estamos andando de manera intachable, y aunque lo escondamos y cambiemos de celular y vayamos a otro sitio, cambiemos de automóvil, Jehová ya lo sabe todo. Por eso dice Eclesiastés, que se cita en el párrafo 12, 13 y 14, teme al Dios verdadero, obedece sus mandamientos, eso es todo lo que el hombre debe hacer, porque Dios, el Dios verdadero, juzgará todas las acciones, incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o malas. Imagínese, es importante que tratemos de obedecer a Jehová hasta en cosas que pudieran parecernos como un asunto personal, un asunto privado. Incluso se cita el consumo del alcohol, la música y los videos. ¿Sabía usted que hay hermanos, escuche esto, hermanos nombrados de la congregación, precursores, ancianos ministeriales, que aparentemente están en un buen estándar espiritual y se les va la mano con el alcohol, pero no se lo dicen a nadie, lo dejan así como algo entre ellos y Dios. ¿Sabía usted que hay hermanos que les gusta entretenerse con música que los autores y los cantantes, los artistas son adoradores de las tinieblas, adoradores del mal, música como el heavy metal y distintos tipos de rock? Y ahí van, escuchando esa música. Y otros se entretienen con contenido inapropiado para un cristiano, pero tienen su privilegio. Y media vez no le digan nada a nadie, no pasa nada. Bueno, a eso se está refiriendo y podemos mencionar otros ejemplos. Lo más triste es que cuando se les hace mención de lo que están haciendo, pueden tacharnos que somos exagerados, que somos unos santurrones, que somos extremistas, que eso no es así, que esa es una decisión personal, que ese es un asunto privado y que esa es la vida privada de ellos y que nadie debería meterse. Bueno, ahí está. Hermanos, ahorita hemos analizado un punto muy importante. Cualquiera puede ir al salón del reino, cualquiera puede ponerse un traje y una corbata, pero no cualquiera obedece a Jehová en privado, no cualquiera lo adora en espíritu y en verdad,
no de la manera religiosa tradicional. Aquí se cumple 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pensamos que eso solo se cumple en las personas del mundo, pero también se cumple adentro de la congregación. ¿Por qué? Porque hay personas, dice allí, que fingen adorar a Dios, fingen tener una devoción piadosa, pero resultan falsos al poder de esa devoción piadosa. Quizás no habíamos leído esas palabras bien o no las habíamos entendido bien, pero eso también se cumple en este caso con los hermanitos o hermanitas que van al salón, pero llevan una doble vida. Vamos ahora al 6. Tenemos aquí Hebreos 6, 10 al 12. Vamos a leerlo. Estamos destacando los textos bíblicos. Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni el amor que mostraron a su nombre y han servido a los santos y continúan sirviendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por su fe y paciencia heredan las promesas. Habla de mostrar esa actitud no solo en un momento, sino hasta el final. Pregunta, ¿por qué no es suficiente que hayamos sido fieles en el pasado, según Hebreos 6, 10 al 12? Porque es hasta el final, no es solo en un momento específico. Jehová no se olvida de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestro aguante en las pruebas, pero Él quiere que sigamos sirviendo fieles nuevamente hasta el final, dice el texto. Si no nos cansamos, Él nos dará un premio de su amistad por la eternidad. Gálatas 6, 9. Quiero ponerles un ejemplo. El libro Proclamadores hace mención, también algunos anuarios, de hermanos que soportaron la persecución en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hermanos que fueron a campos de concentración y aguantaron hambre, maltrato y frío y persecución tan hostil. Y uno piensa, qué gran ejemplo. Ellos son nuestro ejemplo. Pero la organización señala lo siguiente. Al recuperar su libertad, aquellos hermanos se volvieron infieles. ¿Por qué? Porque cayeron en la inmoralidad. Pensaron que por haber aguantado, esto les daba a ellos una licencia para vivir en pecado. Ya habían aguantado lo peor, pero resulta que se habían vuelto infieles a Jehová. Entonces, no es suficiente si alguien aguantó lo peor en el pasado, pero ahora está desobedeciendo a Jehová. Vamos ahora, hablemos la verdad en el corazón. ¿Qué quiere decir hablar la verdad en el corazón? No se trata únicamente de no mentir. Jehová quiere que seamos sinceros, honrados en todas las cosas, que seamos genuinos y sin máscaras. A veces podemos ver personas y podemos sentir la falsedad, la hipocresía por cómo hablan, por cómo se comportan, por la sonrisa que hacen, que fingen una sonrisa plástica, fingida. Quizás ustedes le han percibido eso a algunas personas que solamente están actuando, solo están fingiendo, solo son palabras del diente al labio. Esto se percibe en ocasiones en algunos políticos. Solamente hablan, solo dicen palabras, pero hay algunos políticos que, por cierto, son muy buenos actuando, fingiendo, tienen una gran elocuencia, pero solamente son palabras. Bueno, eso podría pasarnos a nosotros también. De hecho, hay hermanos que tienen una gran elocuencia, una gran sonrisa, pero solo son palabras, del diente al labio. Esto es importante, porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las personas rectas. Ahora bien, quizás ya después de habernos dado cuenta cómo funciona esto, nos demos cuenta de algo. A las personas rectas, a las personas honestas, que tienen un buen corazón, no se les aprecia. Generalmente es al revés. Es decir, si usted espera que los demás lo traten bien y lo quieran mucho porque usted tiene un buen corazón, no necesariamente va a ser así. En ocasiones es lo contrario,
¿Por qué? Porque la Biblia dice que en estos últimos días los hombres malos, los hombres impostores, que fingen ser algo que no son, avanzarán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos ahora al 8. ¿Qué mala conducta tenemos que evitar? La respuesta es llevar una doble vida. Hermanos, esto es muy serio. Cualquiera de los siervos de Jehová puede llevar una doble vida. ¿Cómo así? Esto es de amplio espectro. Un hermano puede tener privilegios en la congregación y estar engañando a su esposa o a su cónyuge. Igualmente una hermana puede tener a su esposo y estarlo engañando al mismo tiempo. Pudiera ser con alguien de la congregación, pudiera ser con alguien de la misma familia, pudiera ser con alguien de afuera. Tan solo ese ejemplo. Un soltero puede incluso tener privilegios en la congregación y estar frecuentando lugares, casas de citas, bares, por ejemplo, de manera oculta, no le dice nada a nadie y ser ya todo un experimentado. Hermanos que ocupan posiciones jerárquicas en la organización, estar involucrados en grupos secretos, en privado, llevan una doble vida también. Esto de los grupitos secretos es algo real, es algo que existe, pero al final todos ellos responderán a Jehová por lo que hicieron y por lo que no hicieron. De eso no se escapa. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una persona con privilegios o sin privilegios puede empezar a llevar una doble vida? Siguiente comentario. Quizás empieza a dudar de la sabiduría alguna de las normas de Jehová. Quizás empieza a dudar, ¿será que sirve de algo ser bueno en este sistema? ¿Será que sirve de algo portarse bien, llevar una vida obedeciendo a Dios? Parece que los que llevan una doble vida viven mejor y más felices y disfrutan más de la vida, pero los que viven obedeciendo a Dios parecen tediosos y aburridos y amargados y parece que no disfrutan de nada. Parece que siempre están solos, parece que los demás se alejan de ellos. Imagínese. Y entonces llega la tentación. ¿Por qué vivir así si uno puede vivir bien? Y empieza ahí la tentación a susurrarnos esa voz en el oído. Puede que empiece a desobedecer poco a poco en asuntos que parecen insignificantes. Empieza a entretenerse con películas inmorales, pero luego, al ver que no pasa nada malo, que no hay consecuencias, empieza a subir de nivel y ya empieza a escribir, empieza a entrar a grupos en redes sociales, a intercambiar contenido inmoral con personas en redes sociales, hasta que al final se decide a llevar una aventura, a encontrarse con alguien que conoció o incluso a contratar los servicios, a pagarle a alguien por sus servicios. Y entonces dice aquí, su adoración se convierte en pura hipocresía. La palabra, yo sé, entiendo que es muy fuerte de decirla para algunos, decirle a alguien que es un hipócrita es algo ofensivo, pero lo está diciendo el párrafo textualmente. Cité del párrafo y aquí tenemos Eclesiastés 8:11. Al ver que no se ejecuta con rapidez una sentencia contra una mala acción, el corazón de los hombres se envalentona para hacer el mal. Al ver que no viene el fin, alguien piensa, entonces voy a vivir la vida como me plazca. Al ver que los malos siguen avanzando de mal en peor, entonces yo también. Al ver que no consigue pareja en la organización, que quiere hacer las cosas bien y no consigue, entonces voy a hacer las cosas a mi manera, piensa alguien. Al ver que su esposa no lo atiende bien o su esposo no lo atiende bien, entonces voy a hacer las cosas a mi manera. Eclesiastés 8:11. Hermanos, es una mala conducta. Mire, eh, ya ahora, si un pecado sale a la luz, según la revista La Atalaya de agosto de este año, ya se cambió bastante la perspectiva de un comité judicial llamado anteriormente, ahora se le llama comité de ancianos. El objetivo ahora ya no es expulsar a nadie,
Y tristemente antes, y digo antes de agosto, antes de este mes, esa era la mentalidad de algunos hermanos, pero ahora ya no. Ahora lo último que se pretende hacer es expulsar a alguien. Pero hermanos, no debería preocuparnos eso. Lo que realmente debería preocuparnos es el efecto que eso tiene delante de Jehová nuestras acciones. Porque a los hermanos los podemos burlar, los podemos engañar, pero a Jehová no. Y las consecuencias de lo que hacemos vendrán. Y puede hacer que vengan sobre nosotros y hasta sobre nuestros hijos. Por eso es algo bastante serio las acciones que nosotros realizamos. Si esperamos que los demás nos alaben y nos feliciten y nos aprecien y nos quieran por lo bueno que somos, son los motivos incorrectos. Pero si esperamos quedar bien con Jehová, ese es el motivo correcto. ¿Qué nos enseña lo que sucedió cuando Jesús conoció a Natanael? Natanael era un hombre sincero y Jesús lo reconoció. De hecho, esto nos enseña algo, y esta es una profecía que está en el libro de Isaías. En Isaías 11:3 menciona que el Mesías sería una persona que no juzgaría por las apariencias, ni por sobornos, una persona que percibiría, otras versiones lo traducen como olería el temor de Jehová. Usted puede oler eh, a la persona que está acercándose a usted, puede percibir si tiene un perfume, si tiene un olor agradable, y lo contrario puede sentir si la persona huele mal, puede olerlo. Pero note, Jesucristo podía ver otros colores, él podía oler si la persona temía a Jehová. Hay otros versículos en los evangelios que mencionan que Jesús, si había algo que lo sorprendía, era ver el alto grado de maldad de los fariseos. Dice la Biblia, Jesús se sorprendió al ver la maldad tan grande que había en el corazón de algunos de ellos. Pero para las demás, estos fariseos eran las personas eh, más intachables que había en el planeta. Eran los representantes de Dios en la tierra, imagínense. Pero para Jesús eran las personas más malvadas y retorcidas que habían. Entonces, punto número uno que esto nos enseña, que Jehová y Jesús pueden ver lo que hay en nuestro corazón. Número dos, las personas en general no pueden ver lo que hay en nuestro corazón y por lo tanto no valorarán si usted y yo tenemos un buen corazón. Para ellos eso les viene sobrando, eso no les importa. Si usted es buena persona, eso a los demás da igual, no les interesa. Pero incluso si usted es sincero, si usted es genuino, a los demás, a las personas no les va a interesar, pero Jehová y su Hijo Jesucristo sí se dan cuenta. Así que eso cambia todo. Ante ellos no hace falta fingir o actuar. Hay quienes son muy buenos actores. Pero Jehová y Jesús, a ellos nadie los engaña. Recuerde, en espíritu y en verdad, el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Ellos conocen el corazón de cada ser humano de este planeta, de cada uno de los más de 8 millones que integran la organización. Ellos conocen el nombre de todos los hermanos, desde los que están hasta arriba, están empezando, y eso nos motiva. Nos motiva porque si nos hemos sentido desanimados, desmotivados, porque a lo mejor los demás no valoran eh, lo que hemos hecho por servir a Jehová, los sacrificios que hemos hecho por portarnos bien, bueno, esto nos motiva a no dejarnos corromper por lo que vemos a nuestro alrededor, o a lo mejor porque los demás no aprecian nuestro esfuerzo. Jehová y Jesucristo sí, y como dijo Jesús de Natanael, mira, un hombre en quien no hay engaño. Pero piénselo, analícelo así. ¿Quién era Natanael para los fariseos? No era nadie. ¿Quién era él para los romanos? No era nadie. ¿Quién era él para las multitudes? Ni lo conocían, ni sabían que existía. Pero cuando Jesús lo vio, dijo, un israelita en quien no hay engaño.
qué importante. ¿Quiénes somos usted y yo para los demás? No somos nadie. Pero si Jehová y Jesús, o si Jesús nada más nos viera, ¿qué vería en nosotros? ¿Diría lo mismo de Natanael, que somos una persona genuina, una persona sincera en quien no hay engaño? Sin duda que sí, pero ahora analícelo así. ¿Quiénes eran los fariseos y los líderes religiosos para los demás? Eran todo. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra. ¿Quiénes eran esos líderes para los romanos? Eran sus secuaces. Bajo la mesa, ellos formaban parte de estos grupitos secretos que bajo la mesa orquestan cómo van a manipular a las masas, cómo van a manipular a los miembros de la fe. Eso pasó en tiempos bíblicos y sigue pasando en nuestro día. Existen estos grupitos secretos que bajo la mesa, estas élites les dan instrucciones y les dicen una agenda, que es lo que tienen que decirle a las ovejas que tienen que hacer, y estos líderes religiosos obedecen, solo siguen instrucciones. Y se autodenominan representantes de Dios en la tierra. Imagínense, lo mismo que pasaba con los fariseos. ¿Y qué dijo Jesús de los fariseos y los líderes religiosos? Que eran la simiente de la serpiente, eran la será del Nahash en el hebreo, que eran unos hipócritas, que eran unos sepulcros blanqueados, por fuera vestidos de túnicas blancas. Estaban tan gordos ellos de tanto que comían con esos accesorios que tenían, porque ellos vivían de la fe, vivían como reyes en la tierra. Pero por dentro estaban podridos. Imagínese, tenían la aprobación y la gloria de los hombres, pero la desaprobación de Dios. Hermanos, esto nos eleva a nosotros a un siguiente nivel. ¿Qué es mejor ante Jehová, ante Jesús? ¿Tener privilegios, pero dejarnos corromper? ¿Tener privilegios, pero o haberlos obtenido de manera deshonesta y no tener la aprobación de Jehová? ¿O ser como Natanael? No ser nadie, no ser conocidos por los demás, pero ser conocidos por Jehová y su Hijo. Eso es lo más importante, sin duda alguna. Número 10. ¿Por qué deberíamos controlar la lengua? Tenemos aquí Santiago 1:26. Hemos leído estas palabras, leámoslas. Dice, si alguien piensa que adora a Dios pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su corazón y su adoración no sirve de nada. Note qué directo. Antes decía su adoración es vana, pero ahora dice no sirve de nada. El Salmo 15:3 declara que la persona que Jehová recibe en su tienda no calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo y no mancha la reputación de sus amigos. Usar mal la lengua no solo le causaría daño a los demás, sino impediría que fuéramos huéspedes de Jehová. Esto pensamos que es algo muy obvio, pero esto es muy delicado, hermanos. La persona que calumnia a los demás hace daño, la persona que esparce chismes de otros hace daño, la persona que habla mal de sus amigos a espaldas de ellos hace mucho daño. Y esto se ha normalizado. Usted tiene a alguien, usted cree que esa persona es su amiga o su amigo, pero después de un tiempo descubre, se entera que esa persona hablaba mal de usted a sus espaldas. Y usted no puede creerlo porque todo ese tiempo dio por hecho que era su amiga o su amigo. Esto se ha conocido como apuñalar a alguien por la espalda. 11. ¿Qué es la calumnia y qué medida se toma cuando un calumniador no se arrepiente? Bueno, la calumnia es una acusación falsa que puede dañar la reputación de alguien. No es lo mismo eh, en un asunto menor a un asunto mayor. A los calumniadores que no se arrepienten se les saca de la congregación cristiana. Bueno, eh, ¿cuántos casos conoce usted que en la práctica, que en el mundo real, se les haya sacado de la congregación o expulsado, como era anteriormente, por calumnia? Esto es complicado porque generalmente si los hermanos llegan con los ancianos y les reportan que alguien habló mal de ellos y los calumnió, los ancianos generalmente
evaden meterse en el tema diciendo que, según el principio bíblico, deben hablar primero con la otra persona y hacer las paces. Pero en realidad el texto bíblico no dice que sí, solo sí deben hacer las paces, porque puede darse el caso que la persona no reconoce su error. Y entonces dice Jesús que ama a los testigos y trátalo como si fuera exactamente alguien de las naciones. Pero es raro llegar hasta ese caso. Nunca se llega hasta ese caso. Generalmente los ancianos se lavan las manos diciendo que deje el asunto en manos de Jehová. Que Jehová ya sabe lo que pasó y que Él le dará su recompensa a la persona. Pero en realidad las instrucciones, las pautas, sí establecen que se le puede formar acción judicial a una persona de la congregación por el tema de la calumnia. Pero tendrán, saben cómo proceder los nombrados para atender y dar trámite, dar procedimiento a esta acción. 12 y 13. ¿En qué situaciones podríamos sin querer manchar la reputación de nuestros amigos? Podríamos difamar a alguien diciendo cosas negativas sobre, por ejemplo, una hermana deja el precursorado regular o es como se le llama también servicio de tiempo completo. ¿Por qué? Mire, cuando alguien deja de ser precursor, puede ser por varias razones. Puede ser por salud física, puede ser a lo mejor por razones personales, puede ser que simplemente por el trabajo que tiene ya no logra realizar las horas. Antes eran 70, ahora son 50. Puede hacer que demuestre una falta de organización, una falta de interés y hasta de aprecio a lo espiritual. Entonces, sea como sea, el anuncio siempre se va a dar. Fulano o fulana ya no es precursor regular y no se da la razón, simplemente se da el anuncio. Y al oír ese anuncio muchos pueden ignorantemente empezar a difamar a la persona. Ya no es precursora. Seguramente hizo algo malo. Sabía que estaba en algo malo. Y recuerde, ese anuncio, tristemente, eso es algo que podría cambiarse también porque sin querer ese procedimiento organizativo daña la reputación de los hermanos implicados. ¿Por qué? Porque eso ya se escucha como una censura. Y alguien podría pensar, sí, por eso se anunció, pero no está en nuestra mano cambiar las políticas organizativas internas. Pero ahí se puede prestar a malas interpretaciones ese anuncio. Por la razón que sea, ese anuncio puede dañar la imagen de la persona ante la congregación. Número 2. Un matrimonio sale de Betel. Cualquier cosa puede pasar en Betel. Número 3. Se anuncia que un hermano ya no es anciano o siervo ministerial. ¿Deberíamos especular sobre las causas de estos cambios y comentar nuestra opinión con otros? Es triste decirlo, aunque la instrucción aquí es que no deberíamos de hacerlo, y aunque aquí se dice hasta con una imagen que no hay que hacerlo, que eso no está bien, la realidad es que eso pasa, y mucho, pasa bastante. De hecho, si se está abordando ese tema es porque a ellos les llegan informes de estas cosas que están pasando a nivel mundial. Es fácil hacer comentarios negativos sobre los demás y hasta llegar al borde de la calumnia. Incluso si escucháramos que una congregación fue disuelta o fue fusionada, podríamos hasta empezar a especular, sí, en esa congregación estaban haciendo algo grave, por eso pasó lo que pasó. Imagínese. Entonces, hermanos, la Biblia esconde o la Biblia revela un misterio. En nuestras palabras hay vida y hay lo contrario. Debemos cuidar bastante nuestras palabras. Jesucristo dijo que por nuestras palabras seremos declarados justos. Los israelitas en el desierto se metieron en serios problemas por las palabras que salían de su boca, por la murmuración que llevaron a cabo en contra de Moisés. Y hoy nosotros también podemos meternos en serios problemas por la murmuración que sale de nuestra boca. Cuidémonos bastante porque eso puede regresarnos después. Honremos a los que temen a Jehová. ¿Cómo sabe el huésped de Jehová si alguien es despreciable y debe rechazarlo? Nosotros somos imperfectos, no podemos ver el corazón de las personas, pero sí podemos ver sus acciones.
Y las acciones muchas veces hablan más que las palabras. Por su forma de ser, algunos sencillamente puede ser que nos caigan bien o nos caigan mal y les damos el beneficio de la duda, pero después nos damos cuenta de cómo son sus acciones. Nos damos cuenta que ya no es el beneficio de la duda, simplemente ellos así son. Entonces, por eso Jesús dijo, por sus frutos los reconocerán. Por sus frutos, ustedes saben si un fruto está maduro, verde o está podrido. Por sus frutos. Jesús no dijo solo vean el árbol y coman del fruto, no, él dijo aprendan a analizar el fruto, aprendan a reconocer el fruto. Así que debemos aprender a analizar a las personas por sus acciones, por sus frutos, no solo por sus palabras. Aquí se menciona personas que practican el pecado y no se arrepienten, personas que tratan con falta de respeto nuestra fe y nuestras creencias, personas que intentan dañar nuestra amistad con Jehová. 15. ¿Cuál es una manera de honrar a los que temen a Jehová? Aquí dice en el Salmo 15:4, no dejando de cumplir lo que prometemos aunque salgamos perdiendo. Si ofrecemos una invitación a comer, cumplamos. Si ofrecemos una ayuda a alguien, cumplamos. Si le dijimos a Jehová que íbamos a ayudar a alguien enfermo, hagámoslo. Aunque eso implique que al menos no esta semana no podremos comprarnos algo que queríamos. Ya hicimos una promesa. Hay quienes nada más por protocolo ofrecen y no cumplen. Mateo 5:37 dice que es algo diabólico decir sí y luego no. En otras palabras, prometer, ofrecer y no cumplir. Jehová espera que sus huéspedes cumplan el voto matrimonial, algo tan importante. Más ahora que vemos tantos que se están casando. También desea que los padres se esfuercen por cumplir las promesas que le hacen a sus hijos. Así que hagamos lo posible por cumplir lo que decimos, por tener palabra. Es verdad, vivimos en un mundo, a veces hasta en la congregación se ve hermanos que no tienen palabra, dicen que van a enviar algo, algo tan sencillo, compartir una fotografía. Va a enviar las fotos, dice, y no mandó nada. Y pasa el tiempo y nunca mandó nada. Cosas pequeñas. Entonces, aunque los demás no lo hagan, no significa que nosotros también. 16. ¿De qué otra manera honramos a los amigos de Jehová? Siendo generosos, siendo hospitalarios. Mire, y las personas pueden tener esa impresión de nosotros como religión que predicamos mucho pero ayudamos poco. Tengamos mucho cuidado. Si vemos que alguien está en necesidad, ayudemos. No pensemos, ¿qué dice el libro Organizados? ¿A quién le corresponde ayudar? No es de nuestra congregación, le toca a otra congregación. Bueno, sí le toca a nuestra congregación, pero según el libro Organizados le toca a la familia de la persona, no a nosotros. Y con eso muchos, como Poncio Pilato, se lavan las manos. No pensemos así, hermanos. Ese tipo de acciones son puntos que, dice la Biblia, son entre Jehová y nosotros. ¿De qué nos sirve ser muy celosos en la predicación, estar ahí con el carrito cada semana, ir a todas las reuniones, si no ayudamos a nuestros hermanos? Si nos enteramos que alguien enfermó, que ya no está llegando a las reuniones porque cayó enfermo y en quebrantos de salud, pero no lo llamamos, ni le escribimos, ni nos interesamos en llevarle una ayuda material. Hay quienes se lavan las manos y dicen, me avisas si necesitas algo. Pero en realidad, hermanos, no es de avisar, es de llegar y decir, aquí está una ayuda. Cualquier ayuda. Es raro encontrar hermanos que son así, que son hospitalarios y generosos. Pero si los hemos encontrado, apreciémoslos, cuidémoslos y agradezcamos. Y si algún día ellos están en esa situación, devolvamos el favor. Enseñemos a otros que podemos ser diferentes. Cuando incluimos a los hermanos en nuestros momentos de ocio, se fortalecen nuestros lazos de amistad. Mantengamos el dinero en su debido lugar, libres del amor al dinero.
¿Por qué se habla de dinero en el Salmo 15, párrafo 17? Porque es fácil perder el equilibrio y caer en la trampa del amor al dinero. Recuerde, el dinero no es un mal. Al contrario, el dinero es un valioso medio para un fin. El problema es la ambición, la codicia, el amor al dinero, a lo material. Mire, como pasa con muchas personas, nunca quedan satisfechas con lo que tienen, siempre quieren más. Nunca es suficiente. Vemos los líderes religiosos, para ellos nunca es suficiente, así tengan eh, dinero, cuantiosas sumas de dinero, estratosféricas sumas de todo lo que han recaudado y lo que han invertido y lo que han recuperado y lo que han multiplicado, ellos siempre están pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca se sacían con nada. Es que se ha dicho que la fe es un negocio redondo. Si eso nos pasa a nosotros, podríamos perjudicar a otros y echar a perder nuestra amistad con Dios. Algunos se aprovechaban en tiempos bíblicos de sus hermanos pobres, cobrándoles intereses cuando les hacían un préstamo. Había jueces corruptos que aceptaban sobornos para condenar a inocentes. 18. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? ¿Estoy siempre pensando en el dinero y en lo que quiero comprar? Si alguien me presta dinero, ¿me demoro en devolvérselo pensando que no lo necesita? ¿Me siento importante porque tengo dinero? ¿Me resulta difícil ser generoso? Es triste, hermanos. A veces los que más tienen son los que más tacaños son, pero a la vez son los que más infelices viven, aunque sean hermanos de la congregación. Ahí los mira usted que tienen severas depresiones y que no salen, pero es por su misma mezquinidad que ellos tienen, su misma tacañería. Lo único que tienen es dinero porque la pobreza la tienen en el corazón, en el alma. No estamos diciendo que es un pecado ser ricos, que es un pecado tener dinero, no. Pero Jehová un día nos llamará a cuentas y nos preguntará cómo usamos en este plano, en este planeta, cómo usamos nuestros bienes materiales para ayudar a los demás. Y repito, hay quienes no sueltan nada. Nada es nada. Son tacaños, nivel extremo. Considero que todos los hermanos que tienen dinero son materialistas, porque los hermanos que no tienen, podríamos empezar a pensar que los que tienen son malos. Pero esto no es necesariamente cierto. ¿Me gusta ser amigo solo de los ricos y dejo de lado a los pobres? Jehová ama a sus amigos. ¿Por qué nos ha dado Jehová los requisitos que están en el Salmo 15? Porque Él quiere vernos bien, Él quiere que seamos felices, Él quiere que sepamos en dónde estamos parados, y que esto no es un juego, que no se trata nada más de salir a predicar una vez a la semana, ir a las reuniones entre semana y ya quedó todo, ya cumplimos. Es algo más profundo. Ya vimos la diferencia entre la típica religiosidad y lo que espera Jehová de sus siervos. Como ya vimos, en síntesis, alguien puede ir a predicar cada semana, puede ir a las reuniones, puede dar asignaciones, puede dar discursos, pero ¿de qué le sirve si en privado vive en adulterio, si es tacaño, no ayuda a nadie en la congregación, mira las necesidades de los demás, pero es indiferente e insensible? Imagínese, lleva una doble vida, le gusta el chisme, le gusta hablar destructivamente de otros, pero va a todas las reuniones y va a la predicación. Entonces, para algunos esto se ha normalizado que dicen, no hay que juzgar, solo vea lo positivo en los demás. Pues con Jehová no funciona así, hermanos. Aquí Él dejó claro a quienes Él va a aceptar como huéspedes y a nadie nadie se atrevería a decirle a Jehová, Jehová, no mires lo negativo en tus siervos, mira solo lo positivo. Ahí están en el salón del reino predicando. Jehová nos ha dicho qué es lo que Él espera de nosotros. Si esperamos conseguir su bendición y protección, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Como dice Isaías 48:17, para nuestro propio beneficio. ¿Qué maravilloso futuro le espera a los huéspedes de Jehová? Maravilloso.
Tanto ungidos como otras ovejas serán huéspedes de la tienda de Dios por toda la eternidad. Y estos mismos estándares son para los que hoy sienten o creen que son ungidos. No es que porque sean ungidos y los vemos ahí, ya ellos ya tienen ganado el puesto allá arriba, ellos también tienen que mantenerse fieles hasta el final. Y si en privado ellos le fallan a Jehová, aunque sea en privado, ya quedaron descalificados. Entienda, privado estamos hablando de caer en un pecado grave. Hermano, esas cosas no pasan. ¿Cómo se atreve a decir eso? Es que no lo digo yo, eso ya se publicó en varios estudios, estamos recabando todos estos estudios. Vamos ahora al repaso. Por favor, si este estudio le ayudó, quiero invitarlo a compartir este video, a dejar su like, suscribirse si aún no lo ha hecho. ¿Qué significa andar de manera intachable y hacer lo correcto? El esclavo dice en este estudio que no es nada más ir a las reuniones y salir a predicar, sino vivir lo que predicamos, practicar lo que predicamos, tanto en público como en privado. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar para honrar a los que temen a Jehová? Cumplir el voto matrimonial, cumplir las promesas que hacemos, ser hospitalarios, ser generosos, no ser tacaños, invitar a otros a comer, no solo al viajante y su esposa, y evitamos la calumnia, el chisme, usar mala lengua, especialmente cuando alguien ya no está sirviendo en un privilegio. ¿Por qué es importante tener una actitud equilibrada hacia el dinero? Porque el dinero es importante, no estamos diciendo que no lo es. Si no hubiera dinero no se podrían construir los estudios en Ramapo, no se podría construir la sede mundial en Warwick. De hecho, nuestros 9 hermanos y todos los ayudantes de ellos no podrían vivir y hacer todo lo que hacen eh, porque no tendrían dinero. Afortunadamente hay mucho dinero, bastante dinero. Ellos no pasan carencias de absolutamente nada. Ellos están cubiertos en todos los sentidos. Entonces, el problema no es el dinero es un medio para un fin, pero el problema sí es la codicia desmedida, el hambre de siempre querer más y más, el amor al dinero. Esto puede llevarnos a nosotros individualmente a aprovecharnos de los demás, a pedir prestado y no pagar, a estafar, a robar, etcétera, etcétera. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este video haya sido de edificación y de instrucción espiritual. Hemos hecho más que solo repetir como loritos las respuestas impresas del párrafo. Hemos tratado de entender mejor la información de una manera práctica, pero también realista. ¿Cómo hacía Jesús? A algunos no les gustaba lo que Jesús decía y se ofendían y se iban, pero son los dichos de Jehová que Él nos comparte. Enviamos un cordial saludo y agradecimiento a nuestros siguientes amigos: Ana Mar Perla, Roberto Quintana, Mercedes Cruz, Ulises Mayo, Carlos Zúñiga Picolo, Rosa Lira, Orlando Rojas, Judite Pires, María Esther Guzmán, Cedit Maldonado, José Alfaro, Amor por las Mascotas, Cástulo, Homero, Ronald Abarca y Elizabeth Latorre. Jehová les siga bendiciendo, prosperando. Muchísimas gracias por su apoyo, que Jehová les prospere. Esperamos encontrarnos entonces muy pronto con una nueva transmisión.